Hola y bienvenidos al podcast del Padre JP. Aquí con ustedes el Padre JP. En estos encuentros exploramos ideas que nos vuelan la cabeza para cambiar el mundo y nuestras vidas con la belleza de la verdad. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como padre.jp y en Facebook como Padre JP. Ya estoy también en las principales plataformas de podcast para que nos busquen, sigan y denle a la campanita para no perderse ningún episodio. Espero que que estás a punto de empezar, también te vuele la cabeza. Hola una vez más a este segundo episodio de nuestra serie Autodestrucción versus Plenitud. En el episodio pasado empezábamos básicamente con la pregunta de qué es el pecado, ¿no? Pero no desde una perspectiva moralista de la ley, sino que realmente qué es el pecado ya encarnado en mi vida y en tu vida, que nos destruye, que nos hace enfermos espirituales, que nos recorta la capacidad de amar. Y ahora en este segundo episodio quería tal vez empezar con otra pregunta, que sería, ¿de dónde viene el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Y por qué eso es importante? Porque a veces tampoco somos tan conscientes de la dinámica que está por detrás del pecado. A mí me gusta pensar que el pecado es como el fruto de un árbol, ¿ok? No es solo em, un evento, una cosa que sucedió, una cosa que yo hice, sino que también muestra mucho sobre lo que está pasando en mi vida y me indica, si yo soy sabio y me abro al Espíritu Santo y trabajo en mi corazón, me indica y me muestra cómo están muchas otras cosas de mi vida, de mi interior, de mi alma. Es un poco como cuando vas al doctor y te pide una muestra, ¿no? Una muestra de orina, por ejemplo, ¿no? Y con esa muestra va a hacer un análisis para saber cómo está mi organismo, cómo están mis niveles de no sé cuántas cosas y bla, bla, y va a descubrir cosas muy detalladas y especiales de mí. ¿A raíz de qué? A raíz de simplemente eso, explorar una, una muestra. El pecado también es una muestra de cómo está mi corazón. Es lo que me permitiría saber cuál es la salud de mi alma y cómo están las cosas en lo más profundo de mi interior. Ok, vamos a elaborar un poquito más en eso. Y como ya mencioné otra vez, antes de seguir ahondando aquí, estamos en ese segundo gran momento de este podcast, en esa segunda temporada, más que porque va a haber un número exacto de episodios o una temática que va a guiar la temporada, sino que realmente un segundo momento donde, y aprovecho para agradecer el equipo, hay un equipo que está trabajando, que me está ayudando, estamos metiéndole más a las redes sociales, así que apóyennos también en todo eso. Em, pero espero que estén disfrutando, que la calidad del sonido sea un poco mejor, no estoy grabando desde el coche y sobre todo que aquí hay un compromiso de mi parte de estar compartiendo con ustedes contenidos semanales, así que espero que sea para crecimiento de nuestro corazón, de nuestra alma, para amar y pensar en el máximo nivel. Entonces, este capítulo, ¿de dónde viene el pecado? La primera respuesta tiene que ser, pues, de la concupiscencia, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que explicar muy claramente. La concupiscencia es una inclinación al pecado que tenemos nosotros, donde confundimos por bien algo que no es un bien, que es un mal. Y eso se nos hereda desde el pecado original, ¿no? Yo siempre cuento esa historia cuando hablo del pecado original porque en algún momento cuando era niño, en el seminario, yo entré en el seminario muy temprano, tenía 12 años, entonces imagínense. Hay una meditación de la mañana donde nos estaba hablando el formador y no podíamos platicar entre nosotros. Yo me acuerdo de escribir en mi libreta y enseñarla a un compañero y tenía la siguiente pregunta: ¿no te sientes enojado con Adán y Eva? Y seguramente mi compañero me miró con cara de que, bro, o sea, ¿en qué universo vives? Pero yo sí, porque pensaba, oye, es que la vida era tan excelente, tan extraordinaria antes del pecado. ¿Por qué estos cuates la regaron? Y además, ¿qué culpa tengo yo con todo esto? Entonces, infelizmente, nosotros heredamos el pecado original, esa ruptura en nuestra naturaleza, ¿no? Es un poco como los genes que un padre y una madre transmiten a sus hijos, de acuerdo, claro, a su salud, también a sus ancestros, etcétera, pero incluso de acuerdo a si se cuidan, ¿no? Si permiten una vida saludable en sí mismos, exacto, si alimentan una vida saludable, pues van a transmitir genes también más saludables a sus hijos, ¿no? O hay cosas que, incluso enfermedades, que se la pueden pasar por andar fumando, por andar en fin, haciendo otras cosas. Entonces, el chiste aquí es que espiritualmente pasa lo mismo. Hubiéramos recibido una vida perfecta, sin defectos, si no fuera por el pecado de Adán y Eva, que no solo
pues es un pequeño error en el sistema, sino que realmente corrompe todo, corrompe toda la relación que tenemos con la creación, con el universo. O sea, a veces no dimensionamos, los temblores, eh, los tsunamis, o todo eso también empezó después del pecado original. O sea, antes todavía todo estaba en sintonía y armonía perfecta. Entonces esa ruptura del corazón y de la relación con Dios de Adán y Eva, que nosotros heredamos, pues nos hace confundir el bien por el bien y el mal. Es decir, el bien es apetecible. Cuando veo algo bueno, se me antoja. Cuando veo un atardecer, cuando veo una pintura, cuando veo un gesto de servicio de una persona a un necesitado, ¿no? Pues todo eso lo admiramos, lo disfrutamos. Pero fruto del pecado es que a veces uno no siente ese deseo, que se me apetece el bien, que me viene desde adentro, desde mis entrañas, esa inclinación a escoger el bien. Y dos, más bien hago el ejercicio contrario, donde veo el engañar, el mentir, el robar, el hacer cualquier cosa, lo veo como un bien superior a las consecuencias. Eso es la concupiscencia, que se me antoja el mal. A Adán y Eva no se le antojaban el mal. Qué cosa increíble, ¿no? O sea, cada cosa que era mala, cada pecado, cada cosa que no incrementaba su relación con Dios, la veían como mala. Era como si te sirvo, si me sirves un plato de, vamos a ver, algo bueno, yo siempre bromeo con el brócoli, ¿no? Porque digo que el brócoli es como un árbol frustrado ahí, chafa, y que todo feo, verde, así que parece que vino de Marte, no sé. Como que no hay nada que se te antoje en un brócoli. Y si se te antoja un brócoli, eso es fruto de la concupiscencia también, amigo. Estás mal. Pero bueno, el chiste es que algo que es malo, que no se te antoja, em, que no debería ser una cosa que se te apetece, que te llama la atención, que se conecta con tu deseo, ahora es al revés, ¿no? Entonces la concupiscencia vino a crear ese caos en todos nuestros deseos y anhelos. Entonces esa es la primera pregunta. ¿De dónde viene el pecado? Ahí. San Pablo dice una cosa interesante en sus cartas. Dice, em, ¿por qué veo el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero? O sea, imagínese, el gran San Pablo conflictuado en su interior de que no puede ser. Y estoy haciendo esa explicación exactamente porque tú, que estás en tu día a día luchando contra el pecado en tu vida, ¿cuántas veces has llegado a la confesión frustrado, a la dirección espiritual, diciendo, padre, consagrada, monja, con quien vayas a hablar de esto, y papá, mamá, o sea, no puede ser que caí otra vez en lo mismo? Pues sí, amigo, tienes la concupiscencia, tienes esa inclinación al mal. Ahora, eso no quiere decir que tú seas malo y no quiere decir que sea la única inclinación que tengas. Por eso existe el proceso de trabajarse, de formarse, de forjarse, que también hablaremos un poco más adelante. Eh, pero sí es importante entender eso para no frustrarnos y no pensar que, pues es que soy solo yo, ¿no? Soy solo yo que estoy luchando contra la pornografía, soy solo yo que estoy luchando por ser fiel a mis principios delante de mis amigos, soy solo yo que estoy luchando para mantener la castidad de mi noviazgo. Pues no, todo el mundo está luchando. A todos se nos antoja muchas veces el pecado. Importantísimo recordar lo que mencionamos en el primer episodio, ¿no? Como el pecado nos va matando y nos va haciendo daño. Entonces, se me antoja, pero no por eso tengo que dejarme llevar siempre. Es como, pues obvio que se me antoja todo día comer un helado, pero ve tú después la consecuencia de tanta azúcar, grasa y no sé cuántas cosas más te pusiste en tu sangre, en tu cuerpo, en tu sistema. Ok, ahora hay una segunda gran respuesta a esa pregunta. ¿De dónde viene el pecado? Que es lo siguiente. Em, una estructura una estructura pedagógica, por así decirlo, que se ha desarrollado mucho en el ambiente carismático, ahí para los que me escuchan que son miembros de Restáurame, Encounter y cosas y retiros afines, se habla mucho de, por ejemplo, como un evento, una experiencia traumática, puede generar y aquí la palabra favorita de todo el mundo, una herida, y desde esa herida puede nacer el pecado. Ok, vamos a desentrañar esto un poquito. El evento traumático puede ser tanto un acontecimiento específico, una vez, o puede ser incluso el estar bajo una situación de estrés elevadísimo, ansiedad elevadísima, desconcierto o violencia, agresión, miedo, y vivir bajo ese esquema por muchísimo tiempo. Ahora, eh, o muchísimo tiempo, o un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, una cosa es el trauma de un abuso sexual que sucede una vez,
Otra cosa es el trauma de vivir en la constante incertidumbre de si mis papás se van a separar o no, porque escuché que ellos tuvieron una discusión, hablaron del tema y pues estoy yo por años o semanas o meses, dependerá de cómo funciona la psicología de cada uno, bajo ese estrés, esa preocupación y eso puede ser igualmente traumático. Y de ahí nace entonces una serie de heridas, ¿no? Hay algunas estructuras famosas por tratar exactamente eh, las heridas a veces con mucha, digamos, con un tratado muy específico de cuántas heridas son, etcétera. Aquí sigo una línea de esas que hablan de 7 grandes heridas, pero tampoco es que sea lo único que existe y la única cosa importante que hay que saberse de la vida, ¿no? Pero están las heridas de abandono, de vergüenza, de miedo, de impotencia, de rechazo, de desesperanza y de confusión. Yo a veces lo que hago con mis dirigidos espirituales es pedirles que reconozcan, si pueden, ese evento traumático, esa experiencia traumática, si es que la vivieron, y después que pongan en orden, en ese segundo momento que hablamos de las heridas, que pongan en orden cuáles son las heridas que están más presentes en su vida. Puedes tener varias, ¿no? O puedes no tenerlas, como ya mencionamos en el episodio pasado. Tampoco esta es la única manera de explicar la vivencia del mal en nuestras vidas. O sea, el ser humano es muy libre y yo puedo en algunos momentos tomar decisiones libres, racionales, frías, de romper con mis principios, de direccionar mi vida en otro rumbo y no tiene nada que ver con mi infancia, ¿no? Y a veces incluso es algo que me encantaba, por ejemplo, de la segunda película de Batman, de Dark Knight Series, de la serie anterior, era que presentaban a un Joker mucho más oscuro en ese sentido. Era un cuate que, exacto, o sea, escogía el mal por el mal. O sea, quería realmente hacer que el mal estuviera presente. Yo creo que esa, ese tipo de villano va desapareciendo cada vez más, porque hoy día, y viene la película de Phoenix, de Joker más reciente, pues presenta un pobrecito que básicamente sufrió un montón y por eso terminó siendo el Joker, ¿no? Y entonces todo se explica bajo un trauma, bajo un sufrimiento, un pobrecito que tuvo bullying en la infancia y que bla, bla. Entonces, todo es esa causa y consecuencia de nuestra vida de una perspectiva súper psicologizante, que de alguna manera también elimina el hecho de que, pues, es que soy libre, o sea, yo también puedo escoger hacer el mal, aunque haya venido de buena familia y haya tenido una infancia increíble y una vida emocional saludable. Entonces, eso fue una distracción, porque luego me desespera un poco cuando la gente idolatra tanto sus heridas o idolatra tanto la búsqueda de las heridas que no sabe leer su vida desde otra perspectiva. Pero es verdad que a veces puede pasar que ciertas experiencias o eventos en nuestras vidas nos generan heridas y más o menos profundas. Tampoco tenemos que hablar que siempre de heridas super mega así traumáticas. Em, y esas heridas, el gran problema de ellas es que nos hacen creer mentiras y pensar de un cierto modo. Entonces, es como cuando te sale una ampolla en el pie y entonces empiezas, si te gusta correr, como es mi caso, em, traes una ampolla en el pie, empiezas a correr con la posición equivocada, ¿no? Porque o sea, te molesta caer, que tu pisada, tu zancada se caiga ahí sobre este punto todo el tiempo, empiezas a pisar de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa? Pues al rato te está doliendo la rodilla y entonces empieza a hacer otro movimiento raro para no sufrir el dolor de la molestia de la rodilla y al rato estás mal de la espalda, etcétera. O sea, como que va afectando cada vez más. Y la herida te hace caminar con una posición diferente, es decir, te hace avanzar en la vida con un ajuste de lo que debería ser el normal, donde ya no puedes mirar con lucidez sobre la realidad, sobre la vida, sino que todo lo estás interpretando bajo esa herida, que te empieza además, que se empieza a expandir y a hacer un daño cada vez más global, integral, colateral. Eh, o sea, si lo quisiera poner así, es también como una especie de lentes, ¿no? Que tú pones de colores, y entonces empiezas a ver la vida desde tu perspectiva del abandono. Entonces, claro, mi novio dijo que quiere irse con los amigos a tomarse unos drinks el viernes por la tarde, y entonces yo ya, pues es que me siento súper abandonada, porque no me quiere, porque no sé qué, porque bla, bla, ¿no? Mi mamá, mi novia me dijo que
qué sé yo, este fin de semana están muy ocupadas, entonces no nos vamos a poder ver, y entonces yo empiezo a interpretar todo desde el rechazo, porque no soy suficiente, porque no están contentas conmigo, porque, o sea, como que te crea una clave de lectura, un framework, por así si quieres decirlo así, ¿no? Donde encajas las cosas, un marco bajo el cual tú juntas el rompecabezas, y es ahí donde nacen las definiciones de quién soy yo, de mi identidad. Soy justo, o sea, es una herida de abandono, una herida de rechazo, me van a llevar a una conclusión de que es que soy insuficiente, ¿no? Una herida de impotencia, de desesperanza, pues muchas veces me van a llevar a una identidad, a una definición de que pues, es que yo no puedo, no valgo la pena, no soy capaz, no tengo en mí lo necesario para. em, en fin, entonces, cada herida ya dentro de mi realidad personal me va generando definiciones específicas. Y entonces, en base a eso, es que caemos en el pecado, ¿sí? En base a eso es que nosotros terminamos entrando en una actuación, en una manera de vivir que no respeta a quien yo verdaderamente soy. Entonces, como ven, el pecado es como una tercera etapa de este proceso. Está el trauma, está la herida y luego está el pecado. Por eso decía que era como el fruto del árbol. Ok, vamos a seguir ahondando en eso. Es como llegas a la confesión, ¿ok? Y dices tus pecados. Excelente, muy bien, recibiste la bendición, la gracia de Dios, chido. Pero, ¿dónde están las raíces de ese pecado? ¿Dónde están las heridas de este pecado? Que una manera también ayudar, o sea, exponerlas en la confesión también pide la gracia de Dios, claro que sí. Pero todo mi trabajo espiritual luego tiene que ser capaz de, ok, identificar esas raíces, identificar esas heridas, o no solo raíces en cuanto a heridas y eventos traumáticos, pero también desde, ok, ¿cuáles son las actitudes que están detrás de ese pecado? Ah, bueno, es que me peleé con alguien, ok, pero ¿cuál es la actitud que está por detrás? Es que yo de verdad no puedo soltar mi imagen, o sea, no puedo ver que mi imagen se vea dañada y que otras personas piensen menos de mí, entonces por eso me enojé con ese amigo. Ah, entonces voy descubriendo lo que está por detrás para que la lucha contra el pecado y la transformación de mi corazón y ese camino hacia la plenitud, no hacia la autodestrucción, se pueda hacer real y concreto. Ahora, dentro del tema de las definiciones que voy dando de mí mismo, de mí misma, gracias a las heridas que tengo, se creo que nos permite hablar de algo que a mí me encanta y que me apasiona y que de hecho hay otro capítulo aquí en el podcast en la temporada anterior de una plática que di y que lo grabé justamente con el celular, entonces el sonido no es tan bueno, pero eh, donde exploro ese tema. O sea, hay una que habla sobre el pecado. Yo creo, sí, yo creo que es esa sobre todo donde hablo de ese tema. Pero que insisto mucho que el gran pecado, el pecado de los pecados y el objetivo de todas esas experiencias negativas en mi vida que tiene el principal, la meta del demonio en todo esto es que yo crea que yo soy huérfano y que yo viva como huérfano. El pecado de los pecados es vivir en orfandad, vivir actuando como huérfano. Entonces, a lo mejor tengo o no tengo un evento traumático, a lo mejor tengo o no tengo una herida, pero definitivamente la batalla espiritual en nuestros corazones, la más profunda que se libra, siempre es esa. ¿Actúo como hijo o actúo como huérfano? El demonio, al demonio poco le importa si tú pecas de lujuria, si pecas de orgullo, si pecas de ira, de tristeza, le da igual. Lo que él quiere es que tú actúes como huérfano. Y entonces, la autodestrucción por excelencia no es un hecho, no es un evento, no es un pecado, es una creencia en mi corazón, es una actitud bajo la cual yo vivo, es como la partitura según la cual yo ejecuto la música, es como la programación, el código genético según el cual todas mis células trabajan y que esa partitura o que ese código genético sea el de la orfandad. Esa es la receta perfecta para la autodestrucción. Así como vimos en las caricaturas de antiguamente, no sé si hoy, porque no veo las caricaturas de hoy, porque siempre había un momento donde alguien picaba un botón y decía autodestrucción activada en 10, 9, 8 y así, ¿no? Bueno, si tú quieres la autodestrucción activada en 10 segundos en tu vida, empieza a vivir y a creer y a actuar como un huérfano. Entonces, aquí es donde se juega realmente algo súper importante. ¿Por qué?
¿Qué diferente sería si nuestra confesión o nuestra dirección espiritual o incluso mi oración, al analizar lo que yo he hecho, cómo actúo, ¿no? Al mirar a mi corazón y ver qué es lo que hay ahí, al hacer mi examen de conciencia, al aproximarme a esas experiencias también de crecimiento espiritual, como es el, la confesión y la dirección espiritual, que no fuera solo un narrar eventos y cositas que hice, sino que fuera a conocer a mi corazón y decir, pues aquí está la orfandad, aquí está la orfandad. Mira, por eso estoy actuando así. Porque no estoy permitiendo que Dios sea Dios, no estoy permitiendo que las cosas salgan de mi control, no estoy con la paz de quien sabe que cuenta con alguien que ve por él, hay alguien que ve por mí, hay alguien que cela por mí, que se preocupa por mí, que me defiende. Justamente cuando nada de eso está presente, es cuando entonces entramos en la vida realmente del pecado y la vida de la orfandad. Entonces, hemos dado dos grandes respuestas a esa pregunta de dónde viene el pecado. La primera es de la concupiscencia, es nuestra naturaleza tocada por el pecado, no que nuestra naturaleza sea mala, pero sí está herida. Y en segundo lugar, justamente, hemos ahondado en esos eventos, heridas, que preparan o que son la raíz de, que son el background o el framework que uso para actuar, y entonces en dado caso se concretan en un pecado. Y hemos hablado de cómo todo, o sea, al final de cuentas, el pecado de los pecados es esa orfandad. Quería también eh, hablar brevemente de dónde está el pecado desde una tercera definición. Ya he mencionado aquí varias veces el cristianismo del Oriente, porque pues me ha impactado mucho en mi vivencia espiritual, en mi pastoral, en mi entendimiento de muchas cosas. Y aquí eso también lo saco de Spidlick, que fue un cardenal jesuita, bien cristiano católico del Oriente, con todo, ahora no me acuerdo muy bien de qué país era él, alguien con mucha sabiduría, fue un gran maestro de vida espiritual del siglo XX. Y él, eh, siguiendo esa tradición oriental, habla de esos 5 grandes pasos de la batalla espiritual, de la tentación, por así decirlo. Y esto nos va a ayudar también a encontrar dónde está el pecado, porque a veces ya en la experiencia de mi batalla espiritual, no sé en qué momento pequé, si no pequé, cómo sé si sí pequé, si no pequé, si crucé la línea, si no crucé la línea, como que esos conflictos de conciencia que tenemos se resuelven, creo yo, eh, teniendo esa pregunta de fondo también, ¿de dónde está el pecado? ¿Dónde viene el pecado? Con esos 5 pasos, ¿ok? Entonces, el primer paso es la sugestión. Si miramos el caso de Eva en su batalla espiritual contra la serpiente, lo vemos muy claramente. O sea, la serpiente se acerca y le dice, oye, ¿es verdad que Dios dijo no pueden comer de ningún árbol? ¿No? Y entonces, y le pone ahí como una idea, le sugiere algo, oye, que Dios tan malo, ¿no? Que no te permite comer de ningún árbol, o sea, te, te, te creó dentro de una panadería, pero te hizo diabético. O sea, que es un Dios que te tortura, ¿no? ¿Qué onda con esto? Le estás sugiriendo algo que claramente es equivocado, pero es como si, haz de cuenta que tú le tiraras hacia una bomba de olores apestosos, a la bomba química justo de olores apestosos al vecino, ¿no? Por encima del muro y le tiraras al jardín del vecino, ¿no? Como que ahí la serpiente, el demonio, implanta, tira, bombardea, lanza un pensamiento, una idea, un logismos, que es algo que desarrollo más en tema de la terapia de las enfermedades espirituales, pero es una palabra interior que te la presenta y a ver qué pasa. ¿La rebates, la aceptas? ¿Cómo actúas delante de eso? Esas son las sugestiones del primer paso, porque el demonio está intentando justamente distraerte, sacarte del camino y, al final de cuentas, como ya hemos dicho, te está intentando hacer creer que eres huérfano. Y ahí viene el segundo paso, que es la conversación o el diálogo. ¿Qué es lo que hace Eva? Sale corriendo, vio a la serpiente, la intenta matar, la ignora. No, no, no. Empieza a entablar un diálogo. Y aquí ya los padres espirituales te van a decir, amiguito, atención, no hagas eso. O sea, ¿por qué te quedas ahí? ¿Por qué te enredas? ¿Por qué te deja que esa persona, ¿no? Que esa tentación, que esa sugestión, que esa situación donde tú sabes que el pecado está a la puerta, ¿por qué te enredas ahí? Por eso digo siempre que
actitud de la lucha espiritual es la actitud del beisbolista. Te llega la bola, tú la bateas con todo lo que puedes lo más lejos posible. Pues no te enredas, no te quedas ahí. Eva le contesta a la serpiente y le dice, no, no, Dios no nos dijo eso. Dijo que de este árbol específicamente no comiéramos. ¿Qué necesidad tenía Eva de darle una lección al demonio sobre lo que dijo o no dijo Dios? ¿Qué necesidad tenía Eva de intentar explicarle al demonio que Dios era bueno cuando él es el demonio? Entonces, hay muchas circunstancias de la vida donde lo que hay que hacer es huirle, ¿sí? Teresa de Lisieux habla en la historia de un alma, en su autobiografía, como en alguna ocasión por ahí alguien le hace enojar. ¿Y qué es lo que hace ella? Se va. ¿Por qué? Porque reconozco que soy débil y si entablo una relación con esta tentación, voy a caer. Entonces me alejo. Y aquí existe una sabiduría espiritual muy grande para evitar el pecado y la autodestrucción, que es cortar. Cortar ambientes, cortar personas, cortar circunstancias, cortar oportunidades de que la sugestión entre a mi corazón, esa palabra propuesta por el demonio, sea implantada dentro de mí y se vuelva una creencia o se vuelva una propuesta de cómo actuar. Algo que a veces es muy retador para nosotros es entender que somos de Dios, somos un pueblo santo, la iglesia, la palabra santo, kadosh en hebreo, significa cortado, puesto aparte, que muchas veces necesitamos cortar para poder pertenecer al pueblo de Dios. O sea, qué difícil es un católico que dice, pero es que soy católico, pero luego escucho tal tipo de música, voy a este tipo de festivales, frecuento un cierto grupo de personas, me gustan tipología de entretenimientos. Y todo eso son cosas que le ponen en diálogo con la tentación, ahí a la puerta. No, no quiere decir que todos no tenemos que ser monjes y tal, no, pero también existe un equilibrio y una sabiduría de vida, decir, pues es que si pongo la tentación así tan cerquita, pues, no, es como, pues si me traes un pastel, a mí que me encanta lo dulce, pues, y además llevo horas sin comer, estoy cansado, estoy frustrado, estoy enojado, entonces tengo todo el terreno propicio para no actuar según mi razón, pues la probabilidad de caer es muy grande, ¿y para qué lo hago? A mí me encanta, por ejemplo, las familias donde luego de repente dicen, pues es que aquí no hacemos aguas de sabor con azúcar, o la comida no la hacemos con sal. ¿Por qué no? Pues porque mi esposa tiene esta situación. Y todo mundo, ¿no? Todo mundo abraza la circunstancia, o sea, de que, ok, bueno, entonces vamos a comer solo lo que papá, lo que mamá puede comer, ¿no? Y no se están tentando, no se están arriesgando con el mal. Es exactamente el evitar esa conversación, el entablar. El tercer paso es la lucha interior. Una vez que llegó la sugestión y yo empecé a enrollarme en ella, entonces ya, ahora resulta que este árbol, que yo ni siquiera le había vuelto a ver, ahora es que se me antoja. Que este fruto que está ahí se ve buenísimo, se ve mejor que todos los demás árboles del paraíso. O sea, imagínate la cantidad de árboles que tenía Adán y Eva, como para que esta mujer se entretuviera, se interesara en este único árbol que no podían. Por eso siempre digo que Adán y Eva eran latinos, o sea, era un árbol que no podían comer y justo ahí van, ¿no? Entonces empieza ese conflicto interior, esa lucha de mi alma de que, ay, sí, que no, es que se ve tan padre, ¿por qué no puedo? Pero es que se me antoja, es que es tan injusto. Y fíjense, aquí es donde hay que ser también muy honestos y conscientes de cómo nuestra razón está igual tocada por el pecado original, justamente por la concupiscencia. Y por lo tanto, cuando hablamos de es que y tenemos la pretensión de que todo sea racional y todo lo entienda yo, pues es como intentar convencer a un borracho mientras tiene una botella en sus manos. No vas a poder, ¿no? Y eso es algo que mencioné en la serie que hice sobre sexualidad previamente, que he platicado con jóvenes, digo, pues o sea, cuando un joven, cuando una persona, ¿no? En general se pone en el plan de que es que yo no entiendo tal cosa de la fe, por eso no la voy a aceptar. Pues qué bueno que eres cuestionador, me encanta, busca las respuestas. Qué bueno que eres una persona que estás intentando ser coherente con tu razón y actuar según tus principios y lo que tú en tu conciencia ves como bueno, pero también sé consciente de que tu razón está tocada por la concupiscencia, por el pecado, y por lo tanto muchas veces la usamos simplemente para justificar lo que a nosotros nos gusta, lo que a mí se me antoja y lo que yo quiero hacer. Y eso es parte de esa lucha interior, donde siento mi debilidad y siento mi atracción hacia algo que pues no me hace bien. Y entonces, para que quede claro, hasta aquí
no hay pecado. ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿dónde está el pecado? El pecado está en el cuarto paso, donde existe un consentimiento, donde yo acepto, donde yo abrazo, donde yo lo alimento. Y ahí es donde realmente entra la gran pelea de la vida. O sea, porque ahí es, ya, me tumbé, me caí, tomé este extra shot o extra botella, lo acepté consentir en ese pensamiento sexual que hace que otra persona se vea como un objeto, acepté tomar ese dinero que mi abuela había dejado ahí en un cajón, pensando que nadie lo había visto, acepté, o sea, consiento. No, que es un consentimiento que a veces no es solo de una acción, también puede ser un consentimiento interior en el cual yo, o sea, como mencioné el tema de los pensamientos, pero también, y más allá de eso, un consentimiento de que no, efectivamente esta persona es mala y a partir de ahora la voy a tratar así, ¿no? Estoy dejando un tiempo para que se pase el ruido del avión. Entonces, ese pecado que está en el consentimiento es exactamente porque ahora sí mi libertad ya abrazó esta manera de pensar o de actuar que no corresponde al mensaje de Cristo. Y ahí ya caí redondo, ¿vale? Y después hay un quinto paso, donde simplemente ese pecado se vuelve una costumbre, y los padres de la iglesia, los padres del Oriente, los llaman pathos, ¿no? Que hace mención a esa ya inclinación que se vuelve natural a mí. Entonces, pues una persona que hoy la vemos adicta a la droga, hubo un día donde no era adicta, donde ella cruzó la línea por primera vez. Y luego, y fue muy libre en esa primera vez. Y luego en la segunda vez también fue libre, tal vez no tanto. En la tercera vez ya fue un poquito menos libre y así sucesivamente hasta que llega a ser una cosa absolutamente compulsiva. Y todos conocemos la famosa abstinencia, ¿no? Como ese momento de que le viene la incapacidad, la irracionalidad de la persona a decir, pues es que no puedo dejar esto. Y ahí eso se vuelve cada vez más, pues enraizado, penetrado, y ya se hace una manera de vivir. Entonces el pecado pasa de ser una propuesta del demonio a una manera de vivir. Muy bien, yo creo que con estas tres grandes respuestas de dónde viene el pecado, la primera hablando de la concupiscencia y del pecado original, cómo nos afecta a todos nosotros y nos inclinamos hacia el mal, aunque no somos malos. La segunda hablando y entendiendo nuestra historia, nuestro pasado y cómo eventos, heridas nos pueden hacer vivir de una cierta manera y proyectar la vida de una cierta manera. Y sobre todo ahí es donde entra la famosa tentación, la batalla de las batallas que es la orfandad. Y empezamos a actuar y vivir como huérfanos. Ese es el gran drama del pecado. En tercer lugar, la respuesta hablaba de esos 5 pasos de la lucha interior, de la batalla espiritual, mejor dicho, según el cristianismo del Oriente, ¿no? La sugestión, la conversación, la lucha interior, el consentimiento, aquí es donde entra realmente el pecado ya existente, ya existe el pecado en mi vida, y el pathos, que es cuando ese pecado se hace un vicio, una costumbre. Entonces espero que estés disfrutando esta serie. Recuerda que no es una serie sobre el pecado, no es una serie sobre la autodestrucción, sino que es sobre todo una serie de la plenitud, cómo aprender a amar más y a amar mejor. Entonces, mostrar, por así decir, todas esas batallas, esas estrategias del demonio, esas situaciones en las cuales nos vemos inmersos, lo que quiero aquí con ustedes es mostrarles un horizonte, abrirles realmente una puerta de esperanza, de alegría y traer ese viento del Espíritu Santo y recordarte que estás llamado a amar y amar a lo grande. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast del Padre JP. Es una gozada ir explorando contigo la belleza de la verdad. Si los disfrutaste, sigue el perfil del podcast en la plataforma que más te guste y comparte con tus amigos. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Padre JP. Y en la descripción está mi link de Patreon. Agradezco desde ya tu generosidad en patrocinar este trabajo y ayudar a que el mundo se prenda en fuego con la revolución del amor. Dios te bendiga y recuerda, sigue siendo audaz en tu mente y en tu corazón.